Nosotros tomamos nota, porque aprendemos un montón con él. Pues la verdad que siempre es un placer recibir a Jaime Sosa, el alergólogo. Yo creo que todo el mundo te dice así, sí, ya, ¿cierto, Jaime? ya se quedó. Que fue un descubrimiento en pandemia que se quedó con nosotros. ¿Cómo vas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un placer estar acá con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Sosa, soy médico especialista en alergología. Me pueden encontrar en redes sociales como @elalergólogo, por eso es que nos reímos del sobrenombre. Pero además porque monta unas cosas súper simpáticas en Instagram. No es se lo muy puede dinámico perder. en las redes. Ajá. Y hoy vamos a hablar de alergias alimentarias. ¿Qué tan comunes son? Bueno, las alergias alimentarias son en realidad muy comunes, dependiendo del tipo de alimento al que estemos haciendo referencia, pero tenemos unos alimentos que clásicamente afectan, por así decirlo, a la población pediátrica, sobre todo a los niños antes del año de edad. El principal alimento es la proteína de la leche de vaca. Es, digamos, el principal alérgeno que genera estas alergias alimentarias. Y después del año, en pediatría, continuamos con el huevo. El huevo es el segundo alimento más común para generar una alergia alimentaria. Y ya pasamos a los adultos. En los adultos tenemos diferentes alimentos dependiendo de la población estudiada, pero casi siempre tenemos entre los principales los crustáceos, que son camarón, langosta, langostino, cangrejo. Qué tristeza. Correcto. Tenemos también el maní, digamos que siempre hemos dicho maní como fruto seco. El maní no es un fruto seco, el maní es una leguminosa. Y tenemos también los frutos secos. El maní está camuflado en los frutos secos, Correcto, ¿cierto? Se ha metido ahí, la gente cree. Es correcto. Encholado. Como ¿Qué detona una alergia alimentaria? O sea, porque si yo nunca y de un momento a otro me comí un crustáceo, ay, qué tristeza, y ahí mismo hice alergia, ¿qué puede ¿Y cómo se llamaba el crustáceo? ¿Cuál se le incrustó? ¿Cuál se le incrustó? Yo tengo un pulpo en mi casa. Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿listo? La enfermedad alérgica es una enfermedad multifactorial. Algo en medicina, cuando es multifactorial, quiere decir que está desencadenada u ocasionada por múltiples factores. No hay un solo factor determinante para generar la alergia. Entonces se ha estudiado diferentes, por así decirlo, implicados que pueden aumentar el riesgo de desarrollar alergia, cualquiera, incluso la alergia alimentaria. Tenemos entonces que el determinante y el principal es un factor que se llama atopia. La atopia es una predisposición genética personal o familiar a generar anticuerpos a cosas que no deberíamos generar anticuerpos, ¿cierto? Me explico. El paciente entonces tiene contacto con huevo, el huevo no es dañino para nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune no tiene por qué identificar el huevo, pero el paciente con atopia sí identifica el huevo como extraño, lo identifica como un posible material dañino y genera anticuerpos contra el huevo. Se defiende. Exacto, se defiende. Entonces lo principal es esa predisposición genética. Hay otros factores muy importantes que también han tenido en cuenta los estudios y son, por ejemplo, el parto por una vía diferente al parto vaginal, el parto por cesárea. Posiblemente tiene un aumento en el desarrollo de alergias alimentarias porque el parto por cesárea es un parto estéril. Digamos entonces que ese bebé que están haciendo no tiene contacto con todos esos gérmenes del canal del parto de la madre, ¿cierto? Y la microbiota de ese paciente va a quedar estéril y se va a demorar un tiempo en generarse. Tenemos otras teorías como la teoría de la higiene también, que son pacientes que, por ejemplo, nunca están expuestos a contaminación, no están expuestos a gérmenes, a bacterias. Al niño que no le dejan comer mugre. Exacto. Tenemos también entonces otras teorías como teorías de contaminación, teorías de ambiente, muchas cosas. Entonces no hay un solo factor determinante para generar alergia. Cuando hablamos de alergias, uno dice, sí, lo que dijiste, me apareció la alergia, pero hay gente que se le cierra la garganta y que se pueden morir y no sabían que estaban, o sea, hasta dónde puede ser algo demasiado complicado, ¿no? Sí, correcto. Entonces, digamos que cuando nos enfrentamos a una reacción de hipersensibilidad, tenemos varios mecanismos implicados. Hay unas reacciones que son de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4. Las de tipo 4 se dividen en otros sub 4 tipos. Entonces, cada una tiene unas manifestaciones diferentes, que pueden ser manifestaciones tan leves como, por ejemplo, algo cutáneo limitado, que me sale una ronchita, que me sale una descamación, etcétera, hasta algo tan grave que puede generar la muerte del paciente o comprometer la vida del paciente, que es una reacción que se llama reacción anafiláctica, que es una reacción grave de instauración rápida, potencialmente mortal. Ahí estamos viendo algunas de las manifestaciones de la alergia, pero esas son alergias por alimentos. Podrían ser. Sí. Mira que son digamos que los síntomas son muy variados entre paciente y entre manifestaciones. Vos podrías tener, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, en una conjuntivitis alérgica podrías tener angioedema de párpados, que es hinchazón de párpados, pero en una alergia grave alimentaria también podrías tener el mismo síntoma. Entonces no es tan sencillo como que tengo este síntoma o tengo este otro síntoma, sino que siempre
la historia clínica del paciente, el contexto en el que el paciente se presenta a la consulta, cómo evolucionan los síntomas a través del tiempo son súper importantes para poder hacer un diagnóstico diferencial. Fíjate que me acabo de meter un enredón tremendo, pero no por tu explicación, sino porque lo voy a Porque decir mi de manera cabeza se personal. enredó. Porque, por decir, mi sobrino, cuando menos piensa, como que el párpado se le hincha. Sí. Y todo el mundo piensa, ay, no es un tema, una basurita, tiene algo en el ojo. Ajá. Y uno no lo asociaría con un tema Con un alimentario. alimento. Exacto, alimentos, entonces ahí hay que entrar a interrogar si de pronto algún alimento tiene algo que ver, pero para complicar más la situación hay otra patología que se llama urticaria crónica espontánea, que es la aparición de ronchas, hinchazón de labios o hinchazón de párpados, que puede ocurrir de la nada, de forma espontánea y no tiene absolutamente nada que ver con alergia alimentaria, y podría ser el caso del paciente que nos estás contando, que de la nada hace angioedema, que es que se le hincha el párpado, también puede ser angioedema de labios o también se puede llenar de ronchas de la nada sin ser Sin una ningún alergia. factor Exacto, ahí alérgico. importa muchísimo entonces el interrogatorio, porque las alergias alimentarias que generan este tipo de síntomas se denominan reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 o inmediato, y el paciente inmediatamente entra en contacto con el alimento entre 5 a 15 minutos, tiene los La síntomas. reacción. Exacto, entonces uno interroga en ese momento qué estaba haciendo el paciente, cómo lo estaba haciendo o si el paciente estaba expuesto o no a algún alimento. Entonces son los típicos pacientes que, por ejemplo, en los niños, que es muy común en el huevo, que ya estamos iniciando la alimentación complementaria y estamos exponiendo al paciente a huevo, el niño come huevo, inmediatamente, se demora 5 a 15 minutos, ya está brotado, con angioedema de labios, angioedema de ¿En párpados. qué y ronchas. etapa, en qué edad ya estamos Entonces, implementando huevo? depende de las guías o del país donde estemos. La OMS lo inicia desde los 6 meses, la alimentación complementaria. En algunos casos especiales nos iniciamos a los 4 meses, pero para efectos prácticos a los 6 meses se inicia complementaria. Antes se creía que los alimentos altamente alergénicos, que son los que... Eran los últimos. Exacto, que son los que, digamos, ocupan el puesto, digamos, para el 90% de las alergias alimentarias, que son leche, huevo, soya, trigo, maní, frutos secos, crustáceos y pescados, porque antes se ordenaba que estos alimentos altamente alergénicos se hacía introducción luego de los 2 años o cuando Sí, el yo me paciente acuerdo con estaba mis grande, hijos. ¿cierto? Pero ahorita hay evidencia que no se debe retrasar esta introducción de estos alimentos altamente alergénicos porque hay una ventana inmunológica que parece ser de tolerancia que se da antes del año de edad. Entonces ya tenemos luz verde para introducir, arrancar de una siempre guiados por su pediatra o por su asesor de alimentación complementaria, ya podemos arrancar con los alimentos alergénicos desde que iniciemos la alimentación complementaria. Qué bien, ¿Listo? buena noticia. Entonces por ahí, segundo. lo que Segundo, decía las ahorita, fresas, fresas. porque es que yo me acuerdo cuando yo estaba, mis niños pequeñitos, Sí. pilas con las fresas, que las fresas es la que más alergia da. Listo, han satanizado por toda la vida a las fresas, no sé por qué, en realidad cualquier alimento tiene el potencial de dar alergia, ¿cierto? Pero la fresa definitivamente no está entre uno de los alimentos más alergénicos. Personalmente no conozco la primera alergia a las fresas, siempre que digo esto en mis redes sociales me brincan por ahí 4 o 5 personas, yo tengo alergia a las fresas, yo tengo alergia a las fresas, pero no es común la verdad y no está entre la lista de alimentos altamente alergénicos. Entonces, así como los alergénicos, altamente alergénicos, tampoco tiene restricción y también se podría ofrecer. Ya Ay, volvemos es que para me que nos emocioné. rinda. Nos habíamos quedado con una pregunta. La pregunta era si, como muchas otras alergias, las alimentarias también se podían curar exponiéndonos de a poquito a ese agente que nos presentaba de pronto esas alergias. Bueno, esa es súper buena pregunta porque en consulta ocurre mucho que la abuelita dice démosle un poquito, démosle otro poquito, démosle otro poquito, no pasa nada hasta que el niño hace una reacción grave que le puede amenazar la vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Siempre que tenemos una alergia alimentaria, consultar, siempre consultar, vamos a suspender el alimento, no le vamos a reexponer al paciente a ese alimento, consultar siempre para que el alergólogo o el pediatra pueda hacer un enfoque inicial y podamos saber si el paciente tiene anticuerpos o tiene una probabilidad alta de hacer una reacción grave. Y otra cosa muy importante es que una reacción inicial no predice cómo va a ser la segunda reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en una reacción inicial podría ser síntomas cutáneos limitados, pero en una segunda reacción o en una tercera exposición podría ser síntomas graves. Entonces, siempre consultar antes de reexponer al paciente. Viendo tanta comida, ¿por qué tener que insistirle solo a uno?
son productores de algo, entonces... Entonces quieren esa quieren que comida. el niño Quieren que eso. lleve la empresa. Bueno, vamos a leer Venga, las- nos faltan dos cosas súper Ay, la importantes. mía también, la de Esa es súper importante, pero todavía hemos hablado de alergia alimentaria y no hemos definido qué es una alergia Ay, sí. alimentaria. Entonces, Ay, no, siempre- tú estabas tan interesante preguntando. Vamos muy rápido. Definamos alergia alimentaria para que todos quedemos claro que es una alergia alimentaria. Es una reacción de hipersensibilidad que genera signos y síntomas. Ojo, siempre tiene que haber signos y síntomas, ¿cierto? Que está mediada por el sistema inmunológico. Para efectos prácticos, esto significa que tiene una prueba positiva, ¿cierto? Aunque hay algunas alergias que no tenemos pruebas para identificar. Y tercero, y más importante, en la que fallamos la mayoría de veces, es que sea reproducible. Ojo, las alergias no pasan a veces sí y a veces no. Siempre, el 100% de las veces que tenemos una alergia tiene que ser reproducible. Quiere decir que cuando exponemos al paciente a ese alimento, el paciente tiene por obligación que generar síntomas. ¿Listo? Para que nos Confirmado. volvamos bien ordenadas, signos y síntomas, ¿cuáles son las Signos y diferencias? síntomas. Entonces, los signos y los síntomas es lo que vemos en el paciente, lo que el paciente nos refiere. Ajá. El signo es lo que vemos en el paciente, que para efectos prácticos la mayoría de veces son ronchas, hinchazón de labios, hinchazón de párpados, vómito o diarrea inmediatamente tras el consumo del alimento, y algunos síntomas pueden ser que nos refiere al paciente que está mareado, que se quiere desmayar, que tiene dolor abdominal completamente fuerte, que no tolera ese alimento. ¿Listo? Mediación por el sistema inmune cuando tenemos una prueba positiva, y reproducibilidad es que siempre que el paciente se expone genera síntomas, porque eso ocurre mucho con las intolerancias. Las intolerancias no siempre generan síntomas. Entonces pasa mucho que el paciente dice, es que yo me tomo un vaso de leche y me cae mal a veces, o me como un helado y a veces me cae mal, o me como tal cosa y a veces me cae mal. Y hay un riesgo ahí. Eso es intolerancia, no alergia. Intolerancia, no alergia, ¿listo? Sandrilla. Pero claro, pregunta. Vamos entonces con nuestro televidente, vamos entonces que Carol Monte dice, ¿es posible padecer una alergia cuando uno es adulto mayor? Sí, el sistema inmune es dinámico, puede cambiar a través de la vida, aunque lo más común y lo más probable es que se genere una alergia en la niñez. Una alergia se puede generar en cualquier momento de la vida. Entonces, respuesta sí. O sea, crece con ella oculta Ajá. y se desata No la en la tiene y la adultez. desata en Y la cualquier desata. momento. ¿Un alimento dañado como los pescados o mariscos pueden hacer que una persona se convierta en alérgica? Excelentísima pregunta. Y la respuesta es no. ¿Pero qué puede pasar? Cuando tenemos un alimento dañado, sobre todo en pescado, se produce algo que se llama escombroidosis. La escombroidosis sucede cuando uno de los elementos de la carne del pescado, que es la histidina, se degrada a histamina y el paciente se lo come, genera una falsa reacción alérgica, que es tal cual una reacción alérgica. El paciente se hincha labios, se hincha párpados, se llena de ronchas, puede incluso tener una reacción grave de tipo anafilaxia, que es la reacción que hablamos ahorita, que es potencialmente mortal, y ocurre por contaminación, pero no es una verdadera reacción alérgica, sino que el paciente se está ingiriendo ¿Intoxicando? exacto, esa Algo malo. histamina, que es la sustancia que el mismo cuerpo libera cuando hay una alergia. Entonces los síntomas son exactamente iguales. Entonces por eso también es tan importante consultar para poder saber si lo que fue inicialmente, sobre todo con pescados, con crustáceos, exacto, con comida de mar, fue una intoxicación real o fue una alergia alimentaria. ¿Quién tiene una alergia? Que ya Falta terminé. Lina, muy importante Ay, sí. la pregunta también. La Entonces, de la alergia respiratoria. Sí. exacto, eso es. alergia respiratoria. Entonces, tenemos dos cosas completamente separadas. La alergia respiratoria, ahí podemos agrupar rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y asma alérgica. Ninguna de las tres está producida por alimentos y no están contraindicados ningún tipo de alimento en estas tres alergias, obviamente a no ser que el paciente tenga una alergia alimentaria. Pero falso que el paciente con rinitis alérgica o con asma alérgica o con conjuntivitis alérgica no pueda tomar leche, no pueda comer alimentos ricos en leche, ni helado, ni no sé qué cosas. No, falso. La alergia respiratoria se produce netamente por alérgenos ambientales, ¿listo? Alérgenos que están circulando en el ambiente. Pero en el espectro de alergia alimentaria, cuando tenemos una reacción grave, el paciente no solamente compromete piel, sino que también podría comprometer sistema respiratorio y podría entrar en una reacción grave, en una crisis de asma, ¿cierto? En una crisis de rinitis o en una crisis de conjuntivitis causada por la alergia alimentaria. Correcto. ¿Y si tengo alergia alimentaria es para toda la vida o con tratamiento podría volver a los crustáceos? Yo Bueno. sigo con mi Y crustáceo. nosotros seguimos con los crustáceos. Entonces, lamentablemente, en alergia alimentaria todavía tenemos muchos tratamientos en estudio. Digamos que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos algunas terapias para alergia grave al maní. Está muy en estudio, muy crudo. Por así decirlo, el único tratamiento que tenemos ahorita es la evitación estricta, es reconocer el alimento que esté causando la alergia alimentaria, enseñarle al paciente y evitarlo.
La pregunta del millón, ¿duran las alergias para toda la vida? Muy difícil saber, depende mucho del tipo de población estudiada. Clásicamente las alergias alimentarias en niños, la que mejor pronóstico es la leche, alrededor de un 80% de los pacientes al año de edad ya la han superado. Segundo mejor pronóstico es la del huevo. Es muy raro ver un paciente después de los 3 añitos, 4 añitos alérgico al huevo. Y en adulto las más persistentes y las de peor pronóstico son las de los crustáceos. Volvieron a aparecer. Entonces recuerden, lo buscan como el alergólogo en Instagram. @el alergólogo, muy fácil. Y piden las citas por ahí de todo. Ay, no, y lo es máximo, un eso es súper un invitado. encanto. O sea, Sí, es mejor viene invitado, a es Vicente imposible. paciente, de verdad, Jaime, muchísimas gracias.